queremos saludarles aquí desde la comunidad y en la comunidad de la suya. Espero que sea un grato tiempo de edificación. Recordemos que la palabra de Dios es viva y eficaz, mucho más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, al estar en este tiempo estudiando y contemplando y considerando, reflexionando sobre algunos pasajes, pues estamos reflexionando sobre algo que la Biblia declara que es vivo. O sea, aunque está impreso como cualquier otro libro, la Biblia es un libro diferente. Las palabras que están ahí registradas son espíritu y son vida para aquel que la cree. Los que no lo creen, pues será como cualquier otro libro. Pero para ti, para mí, que hemos disfrutado de la vida que hay en la palabra de Dios y su poder ha tocado nuestras vidas, pues yo creo que tú y yo estaremos contentos de iniciar un nuevo estudio, una oportunidad más. El tema es el mismo. El tema es Jesucristo en Apocalipsis. Y la semana pasada concluí el estudio haciendo alusión de que el pensar en nuestro Señor Jesucristo debe de tener reacciones muy definidas en ti y en mí, porque al pensar en el Señor Jesucristo no estamos pensando en cualquier ser humano, por muy sobresaliente que sea su persona y su participación en la humanidad. No estamos pensando ni en tu mujer, ni en mi mujer, o en tu marido, o en el marido de la otra persona, nuestra familia. Por muy amados que sean nuestros familiares, estamos pensando en el Señor Jesucristo, el poderoso Hijo de Dios. De tal manera que el pensar en Él debe de ser, desde mi punto de vista, debe de haber una reacción distinta a que si yo me pongo a pensar en Benito Juárez, o me pongo a pensar en Miguel Hidalgo, o me pongo a pensar en el presidente de la República Mexicana actual, o me pongo a pensar en mi abuelito, o en mi tío, o en mi esposa, que ya falleció. Tiene que ser una reacción diferente. Es una reacción diferente. Al menos esa es mi sugerencia. Que no permitas que tu corazón quede inerte ante la majestad y la preciosidad de nuestro amado Salvador Jesucristo. Yo te sugerí que el pensar en Jesucristo debe endulzar tu vida, fortalecer tu fe, acrecentar tu gratitud, cimentar tus convicciones, alentar tu caminar, llenarte de esperanza, impulsarte a ser mejor para Él y ayudarnos a salir vencedores de cualquier problema que pudiésemos estar confrontando. ¿Hay problemas en la vida? Sí los hay y los habrá. El Señor Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así que si tú tienes problemas, no te debes de sentir víctima de tus problemas, aplastado por tus problemas, destruido por tus problemas, aniquilado por tus problemas, desahuciado por tus problemas. No, si tú realmente crees en el Señor Jesucristo y crees que Él es lo que dice ser, entonces cada uno de tus problemas es un reto formidable para tu fe, para que tú luches con las herramientas que Él te proporciona en la palabra para salir como un vencedor. Y entonces, si esto es así, como en mi vida así lo es, entonces Jesucristo merece mi amor apasionado. No solamente amor, porque amor, amo a mi hija, amo a mi nieto, amo a mis hermanos, en su momento amé a mis abuelitos y a mis tíos, a mi mamá, a mi hermana, a mi esposa, pero un amor apasionado como el de Jesucristo, pues no hay comparación. También te animé a que si Jesucristo está en el lugar que le corresponde, lo que Él merece de parte tuya es una adoración constante, una alabanza sincera, una obediencia total, una lealtad incondicional, un servicio esmerado,
una imitación entusiasta y una esperanza ferviente. Ferviente, sabiendo que Él en un momento podrá descender del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y los que vivimos, que hayamos quedado hasta su venida, no precederemos a los que durmieron, sino que seremos arrebatados juntamente con ellos y seremos transformados. Así que el pensar en Jesucristo debe de animarte a ti y a mí a tener una esperanza entusiasta. Y en relación al tema que nos corresponde el día de hoy, que es Jesucristo en Apocalipsis, segunda parte, debemos recordar que el libro de Apocalipsis tiene la finalidad de traer revelación divina a los lectores. La palabra Apocalipsis habla de revelación. Y revelación tiene que ver con una declaración y con una comunicación extraordinaria y sobrenatural hecha por Dios, de aquellos acontecimientos y de aquellas verdades que ocurrirán en el futuro. Todo el contenido que está registrado en Apocalipsis no puede ser alcanzado por la mente natural. No es que Juan se puso ahí a pensar y entonces trajo a su mente todo lo que está escrito. Fue una revelación. El libro nos dice al inicio que es una revelación de Dios dada a Jesucristo para que Jesucristo se la dé al ángel, el ángel se la proporcione a Juan y Juan escriba en un libro todo lo que está registrado. Entonces, Dios el Padre es el que quiere dar a conocer datos eternos y desconocidos para el hombre tocante a su Hijo. No es que Cristo quiso darnos esta información, no. Es Dios el Padre el que le dio todo esto a su Hijo Jesucristo para que Él lo comunicara. La iniciativa viene de parte de Dios. Y el deseo de Dios, por lo que yo puedo entender, es que el Señor Jesucristo sea encumbrado, sea enaltecido en la mente, en el corazón, en la vida y en la boca de cada uno de los creyentes. No solamente tengo que pensar y sentir cosas hermosas tocante a Jesucristo, sino que mi boca tiene que exaltarlo cuando yo hablo de Jesucristo, cuando yo tengo la oportunidad de dar a conocer a los demás quién es Jesucristo. Es ahí la oportunidad que tú y yo tenemos de exaltar a nuestro Señor Jesucristo. Y tú y yo debemos de adquirir una estimación correcta y digna de la persona de Jesucristo. Si no tuviésemos el libro de Apocalipsis, tendríamos una concepción de Dios, de Jesucristo, muy elevada. Ciertamente hay datos preciosísimos que nos dan acerca del Señor Jesucristo, las epístolas y los evangelios, y también en el Antiguo Testamento cuando hacen referencia a Él como el Mesías de Israel. Pero en Apocalipsis nos da a conocer muchas cosas que vamos a considerar en esta noche. Entonces, lo que yo anhelo en esta noche es que en tu mente y corazón, que tu mente y tu corazón estén totalmente convencidos más allá de toda duda de que el Señor Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Y la única fuente confiable, digna de obtener información tocante a la persona del Señor Jesucristo, tocante a su carácter, conducta, enseñanzas y obras, son las Sagradas Escrituras. Así que entonces en esta noche vamos a entrar a la segunda parte del estudio Jesucristo en Apocalipsis. Vamos a orar al Señor. Padre, gracias en esta hora por permitirnos iniciar esta enseñanza y queremos acudir a ti, nuestro Dios, nuestro Padre,
para que tu Espíritu Santo, que tiene ese ministerio docente en la iglesia, Él sea el que enseñe a mis hermanos y el que me utilice a mí y que me des la habilidad de poder compartir estas enseñanzas y que a mis hermanos les des la habilidad, el corazón sensible, tierno y dócil hacia tu palabra. Ya hemos rogado que la dureza del corazón sea erradicada de nuestras vidas para que tu palabra llegue a donde tiene que llegar. Y en esta hora queremos, ante tu trono de la gracia, rogarte que sea tu amor maravilloso el que nos capacite para este fin. En el nombre de Jesucristo. Amén. Entonces, le recuerdo que la semana pasada lo que hicimos fue, o lo que hice, fue ir desde capítulo 1 de Apocalipsis hasta el capítulo 22, viendo qué es lo que simplemente se dice de Jesucristo. Encontramos que en el capítulo 4 no hay cosas que se digan acerca del Señor Jesucristo. Capítulo 8, 9 y 10 tampoco. Capítulo 13, capítulo 16, capítulo 17 tampoco se dicen cosas acerca del Señor Jesucristo. De los 22 capítulos, en 7 no se dice nada al respecto del Señor. En los demás sí. Y entonces vimos 103 datos que en esos 15 capítulos yo encontré y los fui leyendo. El estudio de esta noche, quiero decirles en qué se fundamenta. Me puse a revisar los 113 datos que encontramos y que les compartí la semana pasada. Me puse a revisarlos, a tratar de encontrar una forma de cómo subdividirlos, agruparlos en alguna categoría. Y entonces lo que yo quiero compartir con ustedes es 31 designaciones que encontré que se dicen tocante al Señor Jesucristo. 31 designaciones. La palabra designación es un término con el cual se nombra o se llama a nuestro Señor Jesucristo con nombres, símbolos o figuras literarias. Y son 31 designaciones. Se las voy a leer simplemente. Jesucristo, testigo fiel, primogénito de los muertos, soberano de los reyes de la tierra, el alfa y la omega, el principio y fin, el que es, el que era y que ha de venir, el todopoderoso, el primero y el último, el Hijo del hombre, el primero y el postrero, el Hijo de Dios, aquí ya llevamos 12, el santo, el verdadero, el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, cordero inmolado, ahí ya llevamos 20, cordero, el hijo varón, el Cristo de Dios, Jesús, Señor de señores, Rey de reyes, fiel y verdadero, el verbo de Dios, Cristo, la raíz y el linaje de David. Y la última designación, ¿sabe cuál es? Cuando el Señor Jesucristo se dice a sí mismo, la estrella resplandeciente de la mañana. Con esto acabo de leer 31 designaciones que encontramos en el libro de Apocalipsis. Una vez que encontré estas 31 designaciones, entonces me di a otra tarea, a la de tratar de agrupar estas 31 designaciones en agrupaciones afines. Y entonces encontré cinco subdivisiones. La primera subdivisión sería la deidad del Señor Jesucristo. De esas 31 designaciones, ¿cuántas de ellas hablan acerca de su deidad? La segunda agrupación es la misión salvífica del Señor Jesucristo. La tercera misión es la obra redentora del Señor Jesucristo.
La cuarta subdivisión es el reino milenial de nuestro Señor Jesucristo. Y la quinta subdivisión es el testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, de esas 103 alusiones, saqué 31 designaciones. De esas 31 designaciones, hice 5 agrupaciones, con la intención de ayudarnos a entender y adquirir y tener una mejor comprensión de la maravillosa persona de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia dice, en el principio dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Así que yo te animo a que le pongas interés a lo que vamos a estudiar, porque creer en Dios es también pensar. Amar a Dios es también pensar. Tenemos que amar a Dios con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, alma y fuerzas. Nuestra mente tiene que ser usada en la comprensión de la verdad revelada. Y cuando estamos hablando de Jesucristo, estamos hablando del autor del universo, el creador del universo. Si tú has leído algo acerca de datos de astronomía, los científicos nos dicen, los astrónomos, que en el universo hay millones y millones y millones de galaxias. ¿Cómo lo hacen para contar ellos? Yo no lo sé, pero eso es lo que ellos nos dicen. Y que lo que perciben es que el universo está en constante expansión. Entonces estamos hablando de un creador y preservador de la creación. Es el Señor Jesucristo, Dios el Hijo. El Padre le dijo al Hijo, construye el universo. Y entonces estamos hablando de un ser infinito, perfecto, eterno, sabio, puro, inteligente, y está siendo considerado por ti y por mí gente finita, con una mente pues estrecha en relación a la divina. Por muy inteligente que seas tú, pues no te acabas a Dios. Creo que fue Agustín de Hipona el que presentó una imagen de la complejidad que tiene el ser humano de comprender a Dios. Y él hizo esta comparación. Tratar de comprender a Dios es como tratar de contener en un cubo o en una cubeta todo el océano. Es como si tú vas al océano con tu cubeta y tratas de contener todo el océano en tu cubeta. La cubeta es tu mente, el océano es Dios. Entonces estamos hablando de un ser infinito, maravilloso, que fue revelado por las Sagradas Escrituras y que el Padre aquí en Apocalipsis le plació revelarnos cosas, misterios tocante a su bendito Hijo Jesucristo. Dios Hijo, hecho carne. Entonces te animo a que pues pongamos interés y que esto sea algo grato y edificante. Que no lo sufras, sino que lo disfrutes, porque estamos hablando del autor del universo. Estamos hablando de la persona más importante que ha visitado el planeta Tierra. Estamos hablando de aquel que te amó y se entregó por ti. Estamos hablando de aquel que te perdonó tus pecados, te limpió de tu maldad, te reconcilió con el Padre, te justificó, etc. Ya hemos hablado de eso. Así que veamos el primer punto
de este mensaje, que es la deidad del Señor Jesucristo en estas 31 designaciones que ya te leí hace unos momentos. Entonces, de esas 31 designaciones, 11 son las que el Padre quiere que sepamos acerca de su Hijo y con las que atestigua que el Hijo es coeterno y coigual con el Padre. Es el Padre el que está dándonos a conocer a través de Jesucristo y del ángel y de Juan lo que son estas designaciones que encontramos en el libro de Apocalipsis. En estas 11 designaciones agrupamos o agrupé el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el postrero, el primero y el último, el que era, el que es y el que ha de venir. Con todo esto que te acabo de mencionar, se está señalando la eternidad de Dios Hijo, que llegó a ser el Señor Jesucristo. Está señalando la preexistencia. Existía nuestro Señor en su condición de Dios Hijo antes de todas las cosas creadas. La preexistencia. Está hablando esto que acabo de mencionar, de la omnipotencia y de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Con todo lo que acabo de decir, que el alfa y la omega, el principio y el fin, y todo lo que acabo de mencionar, se está indicando que todas las cosas tienen en el Señor Jesucristo su origen y que son preservadas por Él y que en Él tendrán su final. Se indica que Él es el origen y motivo final y eterno para las cosas creadas. Mira lo que dice Colosenses 1:16. ¿Tienes ahí ¿sí? Colosenses 1:16. Hija, se me olvidó ¿me pasas una Biblia? Aquí hay una, abajo de la televisión. En Colosenses 1:16 se nos está hablando de que todas las cosas por Él fueron hechas, lo visible y lo invisible. Lo visible y lo invisible. Colosenses 1:16. Gracias. Dice así la porción. Leo desde el versículo 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Fíjate cómo termina el versículo. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Así que estamos hablando de un ser que no tiene equiparación. El Hijo de Dios, Dios mismo, hecho carne. Y Cristo entonces es la causa eterna de todas las cosas. Cuando vemos hacia el pasado, vemos a Dios el Hijo como la causa eterna de todas las cosas. Y cuando vemos hacia el futuro, vemos al Hijo como la causa eterna de todas las cosas al mirar tanto al futuro como al pasado. Las otras designaciones que se encontramos en el libro de Apocalipsis es el Todopoderoso, el Santo, el Verdadero, el Amén, el Verbo de Dios. Con todo esto quiero señalar que el Señor Jesucristo dijo: yo y el Padre uno somos. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El que honra al Hijo, honra al Padre. Así que cuando el Padre mismo es el que por revelación está designando al Señor Jesucristo como el Todopoderoso, lo designa como el Santo, como el Verdadero, como el Amén, como el Verbo de Dios,
nos está todo esto hablando de su deidad. Por eso te decía yo hace unos momentos que es importante que esté más allá de toda duda tu convicción y tu fe de que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Y entonces, todas estas designaciones nos hablan de su deidad. Cuando dice yo soy el Todopoderoso en Apocalipsis 1:8, eso nos hace alusión a lo que en el capítulo 17, versículo 1 de Génesis, Jehová el Señor se le presenta y se le dice, yo soy el Señor Todopoderoso, sé perfecto y anda delante de mí. Así que aquí está el Padre mismo diciéndonos, el Jehová de Génesis 17:1 es la misma persona que está aquí en mi Hijo Jesucristo en Apocalipsis 1:8. Cuando se dice que Él es el Santo, no sé si recuerdas que en Lucas capítulo 1, no lo vamos a leer porque son muchos datos y no nos va a dar tiempo, pero en Lucas 1:49, cuando María está haciendo la oración, cuando dice, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, comienza a decir una serie de cosas y al referirse a Dios le dice, cuyo nombre es el Santo. Entonces María está usando ese nombre, el Santo, para referirse al Dios que hizo las promesas a Abraham de que vendría un Salvador, un Mesías. Y aquí el Padre está diciendo que el Santo de Lucas 1:49 es el mismo que está allí siendo designado en el libro de Apocalipsis. Y también se nos dice que Jesucristo es el verdadero. En 1 de Juan 5:20, así lo voy a leer, 1 de Juan 5:20, si son tan amables en checarlo. 1 de Juan 5:20 dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Así que entonces con esto estamos viendo en el libro de Apocalipsis que el Padre tiene interés al dar esa revelación que tú y yo estemos bien conscientes de la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Y hay una frase, una designación que se dice el principio de la creación de Dios. También es una de las designaciones. Lo que nos está indicando a través del principio de la creación de Dios es que fue Cristo el que dio origen a toda criatura visible e invisible, física o espiritual. No quiere decir, como dicen los testigos de Jehová, que Jesucristo es el primero en ser creado. Eso no dice, cuando dice el principio de la creación, no está dando a entender eso, que es el primer ser en ser creado, sino que está diciendo que Él dio origen a todo lo creado. Él es el principio de la creación. Él dio origen a todo lo creado. Eso es tocante a las designaciones que tienen que ver con la deidad de nuestro Señor Jesucristo. El otro apartado, la otra subdivisión de estas 31 designaciones tiene que ver con la misión salvífica del Señor Jesucristo. Y para entender que el Señor Jesucristo venía a este mundo a salvar, a llevar a cabo una misión salvífica,
Busca por favor Lucas 9:56. Lucas 9:56. En Lucas 9:56 dice así, leo desde el versículo 51. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos, mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces, volviéndose él, lo reprendió diciendo: Vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Así que el Señor Jesucristo, en este pasaje y en muchos otros, se habla acerca de su misión salvífica. Y de esos 31 designaciones que ya les leí, encontré 7 que hacen alusión a la misión salvífica. La primera designación es el nombre Jesús. Con la palabra Jesús o con el nombre Jesús se está haciendo alusión a la humanidad del Hijo de Dios, el que se encarnó, el nacido de María de Belén. Quiero comentarles aquí, hacer un paréntesis, que no es correcto que tú y yo digamos que nosotros creemos en la Virgen María. Porque a veces el católico nos dicen: no, pero es que ustedes no creen en la Virgen María. No, sí creemos en la Virgen María. Yo te animo a reconsiderar si acaso lo has usado, porque la Virgen María es un ídolo, es una imagen a la que la Iglesia Católica le rinde culto y tiene una serie de creencias tocante a ella. Se habla de la perpetua virginidad de María, se habla de la asunción de María, se habla de la labor intercesora que hace María en los cielos, etc. Esa es la Virgen María para ellos. Para ti, para mí, para ti que somos cristianos, decir que creemos en la Virgen María es decir que creemos todo esto que te estoy diciendo. Los católicos le asignan atributos de Dios a la Virgen María, porque la Virgen María, según ellos, te puede escuchar aquí en Tlaxcala, te puede escuchar en la Ciudad de México y en cualquier lugar del territorio mexicano, en cualquier país de América y en cualquier continente, en cualquier idioma. Y puedes acudir a ella a cualquier hora y por cualquier situación. Eso se está hablando como si fuera omnipotente, omnipresente y omnisciente, porque sabe chino, sabe japonés, sabe portugués, sabe mexicano, sabe inglés, sabe francés, etc. Entonces yo te sugiero que reconsideres esto que te estoy mencionando y que cuando te expreses digas: yo creo que existió una mujer que fue María de Belén, nacida en Belén. María de Belén, nacida en Belén, que llegó a ser la madre del Mesías. ¿Sí? Hasta ahí llegamos. Ya meternos más tocante a María, pues es hacerle segunda a las creencias de la Iglesia Católica. Bueno, ese es un comentario. Si te sirve, qué bueno. Y si no, bueno, al menos mi intención es apoyar. Entonces, con el nombre Jesús se hace alusión al nombre que el ángel le dio a José por su parte y a María por el suyo, para que el ser que iba a nacer, el santo ser que iba a nacer, tuviera el nombre de Jesús,
porque Él salvaría a su pueblo de sus pecados. Cuando se habla de Jesucristo, se está hablando de la humanidad y de la deidad del Señor Jesucristo. ¿Te acuerdas? No sé si oíste el comentario que hice, que en el tiempo en el primer siglo había un símbolo que usaban los cristianos, que era un pescado, porque el pescado en griego se pronuncia ictus, y eso es lo que luego vemos en un pescadito, ahí en un emblema o en un adorno, aquí para colgar en el cuello o con alguna otra finalidad. Y que les decía yo en aquella ocasión que la palabra ictus significa Jesús, Cristo, Dios, Hijo Salvador. Ictus. Jesús, Cristo, Dios, Hijo Salvador. Entonces, con la palabra Jesucristo se está hablando o está haciendo alusión a la humanidad y a la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Porque la palabra Cristo, Mesías, Mesías en hebreo, Cristo en griego, en la Biblia se habla de que Jesucristo, de que el Mesías era Dios, era un Mesías divino. Mira por favor lo que dice en Isaías 9:6. Isaías 9:6 dice así, fíjate bien, está hablando acerca de quien llegaría a ser el Mesías. Fíjate, está diciendo, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, o sea, está hablando de su humanidad, de un niño que iba a nacer. Pero ese ser humano iba a ser muy distinguido porque dice, y el principado sobre su hombro, y se llamará, fíjate cómo le están nombrando ya proféticamente a ese niño que nacería. Se le iba a llamar admirable, se le iba a llamar consejero, se le iba a llamar Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Por eso te digo que el nombre Jesús era un nombre como cualquier otro nombre, nada más que tenía un significado muy especial, por eso se le llamó Jesús. Y Cristo se está haciendo alusión a esa misión que tendría ese hombre, que ese hombre tendría dos naturalezas, tanto la humana, un niño nos es nacido, y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. También cuando dice la Biblia que el Cristo de Dios, pues está, en Apocalipsis me refiero, está hablando de el enviado por el Padre y el enviado por el Espíritu Santo. El Señor Jesucristo, el Cristo de Dios, Él dice que él fue enviado por el Padre. El que me envió conmigo está y no me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que le agrada. Así, con Cristo de Dios se refiere a que el Mesías viene de parte de Dios, y el Mesías, el Señor Jesucristo, reconoce que fue enviado por el Padre, pero también reconoce que fue enviado por el Espíritu, porque en Lucas capítulo 4 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido y me ha enviado. Así que cuando dice en Apocalipsis el Cristo de Dios, bueno, ya estoy haciendo referencia a por qué es el Cristo de Dios. ¿Por qué de Dios? Pues de Dios Padre, porque fue enviado por Él, y de Dios Espíritu Santo, porque también fue capacitado y enviado por Él. Cuando se habla de la designación del Señor Jesucristo como Hijo de Dios, se está nuevamente acentuando su deidad,
Mira lo que dice en Juan 14, no, perdón, Juan 10. Juan capítulo 10, versículo del 30 al 39 voy a leer. Dice así, versículo 30 del capítulo 10 de Juan. Yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús le respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos, diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Jesús le respondió, ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios y la escritura no puede ser quebrantado, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, hijo de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos. Entonces aquí es una clara alusión de que el que se diga hijo de Dios se está atestiguando su deidad. Cuando se dice del Señor Jesucristo hijo de hombre, con hijo de hombre es la autodesignación que el Señor Jesucristo da de sí mismo. Es la autodesignación que el Señor Jesucristo da de sí mismo para referirse a su condición de Mesías de Israel. Si tú te das a la tarea de ver las veces en cuanto el Señor Jesucristo hizo, o cuando el Señor Jesucristo hizo alusión al término hijo de hombre, estará siempre refiriéndose en algún aspecto a lo relacionado con su condición de Mesías. Y cuando dice del Señor Jesucristo el Hijo varón, bueno, que está en el capítulo 12 de Apocalipsis, cuando la mujer está dando a luz un hijo y se le llama el Hijo varón, se refiere al Señor Jesucristo, se refiere a su condición de el ungido de nuestro Dios, el Mesías, que fue arrebatado para su reino y que regirá a las naciones con vara de hierro. Así que esto tiene que ver, estas designaciones que compartí con ustedes describen la misión salvífica de nuestro Señor Jesucristo. Recuerden que es el Padre el que está dando toda esta revelación. Y esas 31 designaciones nacieron de la iniciativa del Padre. Y hay 11 que tienen que ver con su deidad. Y luego esta misión salvífica en donde también está presente su deidad, como hemos ido viendo. Luego, la tercera agrupación de las 31 designaciones es la obra redentora del Señor Jesucristo. No es lo mismo. La misión salvífica es la encomienda que se le dio de salvar a la humanidad. La obra redentora es propiamente lo que Él hizo para salvar a la humanidad. En el capítulo 1 de la primera epístola del apóstol Pedro, si son tan amables en buscarla, donde dice 1:17 de segunda, de primera de Pedro. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga la obra según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación,
sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Entonces aquí tenemos la alusión a esa obra redentora, usando su sangre poderosa, su sangre preciosa, su sangre inigualable, su sangre inmaculada, para rescatarnos a ti y a mí de una vana manera de vivir. Entonces, el rescatarte es para que tú y yo cambiemos de nuestra forma de existir en el mundo, que tus convicciones tocante a tu paso en este mundo sean transformadas y que tus aspiraciones sean elevadas y que el deseo de tu corazón, como deseo que sea el mío, es que el Señor quede encumbrado y en todo Él tenga la preeminencia. Porque antes de conocer a Jesucristo, ¿en dónde estaba centrada nuestra vana manera de vivir? ¿Te acuerdas o ya se te olvidó? Esa vana manera de vivir que tú y yo teníamos antes, no sé si te acuerdas, era para hacer lo que se nos pegaba la gana. Creíamos que la vida se requería, tenía que ver con nosotros, que estábamos en este mundo para disfrutar de la vida. Y así gastamos mucho tiempo, hasta que el Señor Jesucristo en su misericordia nos alcanzó y nos enseñó que así como Él entregó su vida para salvarnos, nosotros tenemos que entregarle nuestra vida para vivir su vida en nosotros. Entonces, la obra redentora del Señor Jesucristo en el libro de Apocalipsis está designada con la palabra cordero, aplicada a la persona del Señor Jesucristo. Es una metáfora. No es que sea un cordero tal cual, sino que se usa esa figura para describir acciones y obras que el Señor Jesucristo hizo. Y la palabra cordero se utiliza más de 25 veces en el libro de Apocalipsis. Y en Juan 1:29 y Juan 1:36, el Señor Jesucristo, bueno, más bien Juan el Bautista dice acerca de Cristo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En dos ocasiones lo menciona en el capítulo 1 del Evangelio según Juan. Pero la palabra cordero que se utiliza en el libro de Apocalipsis no es la misma, sino que hay una diferencia. Y es una diferencia significativa. Porque mira, en la palabra cordero, según en Juan, en capítulo 1, es amnos. Y en Apocalipsis es arnión. Y todas las veces que se menciona cordero en Apocalipsis, se utiliza arnión. Ahora, déjame hacerte algunas observaciones tocante a la palabra cordero en Apocalipsis. Es una palabra en diminutivo, como que dijera un corderito. Eso es diminutivo, cordero y corderito. Y esta palabra aplicada a nuestro Señor Jesucristo sugiere la ternura del Padre hacia su Hijo. El Hijo, como un tierno cordero, se sometió a la perfecta, se sometió de manera perfecta e incondicional a la autoridad y a la voluntad de su Padre Celestial. Es como si el Padre Celestial viera a su Hijo como un corderito, obediente, tierno, dócil, sujeto a la voluntad del Padre. Pero la palabra arnión, que estoy diciendo que se traduce como cordero, hace también alusión, es algo muy importante,
cómo ha obtenido ese corderito aparentemente insignificante e indefenso, como esa figura describiendo al Señor Jesucristo hace alusión a la forma en que obtuvo la soberanía, el señorío y la autoridad de la tierra. ¿Cómo fue que lo obtuvo? ¿Cómo quiso Satanás obtener lo que Dios tenía? A través de la rebelión, a través del engaño, a través de la mentira. Y entonces es echado. Y estando ya el hombre en la tierra, va y engaña a Eva y se apodera de la autoridad que el hombre tenía sobre la creación. O sea, todas las acciones de Satanás en relación a este deseo de poder, gloria y majestad y dominio son en base a pecado, en base a maldad, en base a iniquidad, en base a mentira, en base a engaño. Y Satanás no tiene nada que ofrecerle a la humanidad, solamente su perversa maldad, su terrible iniquidad, su rebelión en contra del Creador y sus mentiras, engaños y todo eso, temor y todo lo que él puede infundir. Pero fíjate cómo el Señor Jesucristo, por medio de su humildad, por medio de su mansedumbre, logra la conquista del mundo y se convierte en el soberano. Porque después de su muerte en la cruz, antes de irse, Él dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Entonces aquí hay una tremenda enseñanza para que tú y yo aprendamos lo que nuestro Señor Jesucristo nos dice en su palabra. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Mientras tú actúes con orgullo, soberbia, altanería, altivez, egoísmo, violencia, con tus exigencias y prepotencias, pues te estás pareciendo a Satanás. Y lo que vas a causar es guerra en tu propio corazón y en la gente que está a tu lado. Pero Jesucristo nos dice la manera de vencer. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Por ejemplo, cuando algo sucede en tu vida, ¿qué es lo que Dios te dice? Da gracias. Ay, pero ¿por qué voy a dar gracias? Ahí sale tu egoísmo, tu soberbia, tu altivez, tu orgullo. Y no eres como ese manso corderito que se deja conducir. Lo primero que tienes que hacer ante tus situaciones aflictivas, da gracias. Sé como el Cordero de Dios, humilde y sencillo, y déjate conducir por tu Dios. Y después de dar gracias, entonces confiesa que todas las cosas ayudan a bien aquel a quien que aman a Dios. Confiesa que el amor de Dios tiene el control de todo, pero es que está muy difícil. Confiesa que el amor de Dios tiene el control de todo. O sea, mira aquí la enseñanza, cómo este tierno corderito, en apariencia, pero ese corderito tenía una fortaleza increíble, porque mira, ¿tú crees que el ser orgulloso, soberbio y altivo habla de mucha fortaleza interna? No, habla de una pobreza y una debilidad extrema, porque no te puedes controlar. Pero el humilde es aquel que se controla. El manso es aquel que se controla. El Señor Jesucristo fue como cordero, fue como oveja llevada al matadero, y como cordero delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. El Señor Jesucristo no se defendió. Podía haberle pedido al Padre, mándame algunos ángeles y que todo esto sean aniquilados. No lo hizo. No se opuso ni se defendió, como un cordero. Y gracias a esa humildad,
gracias a esa mansedumbre, gracias a esa sujeción, llegó a la cruz y murió como una víctima de toda la maldad humana que estaba ahí representada en los líderes, en los religiosos, en los ancianos, en los sacerdotes, en el Sanedrín, en el populacho. Como cordero fue llevado al matadero y delante de sus trasquiladores enmudeció. Entonces, esta palabra que describe al Señor Jesucristo, Arnión, el cordero, el corderito, es el rey, es el soberano, el Señor de señores, el Rey de reyes, el Señor Dios Todopoderoso. O sea, tuvo que tomar esa condición en su condición de hombre. Esa fue la forma en que el Señor Jesucristo enfrentó la tarea magna de salvar a la humanidad, de llegar como ese cordero indefenso. Hicieron con él lo que quisieron, pero gracias a esa humildad y mansedumbre, ahora él dice, toda potestad me es dada en el reino, en el cielo y en la tierra. Debemos de concluir el estudio de esta noche. Solamente déjame un punto más. El concepto, la palabra arnión que habla de ese cordero tierno, está diametralmente opuesta a la descripción de Satanás. A Satanás se le describe como un dragón y a los que están con él como una bestia. El dragón que hace surgir la primera bestia de las aguas del mar y la segunda bestia de la tierra. La bestia y el falso profeta. Entonces, esta palabra bestia destaca su fealdad, crueldad, fuerza, violencia, brutalidad, destrucción, fiereza, su poder satánico. Esa es la manera en que Satanás quiere lograr las cosas. El Señor Jesucristo es diferente. En el capítulo 12 te dije de Apocalipsis que ahí nos presentaban al dragón, que se refiere a Satanás, como un ser frustrado, como un ser derrotado, como un ser expulsado, como un ser vencido y como un ser desesperado y airado. Esa es la triste descripción de ese personaje que se atrevió y se atreve a ponerse a su creador. Y ya sabes cuál es su futuro, el lago de fuego. Pero el Señor Jesucristo entró por otra vía, que es la vía de la humildad y de la mansedumbre. Entonces yo te animo a que tú y yo caminemos en esta senda para que seamos dignos imitadores de nuestro amado Salvador Jesucristo, quien es nuestro amado pastor. Él es el pastor de nuestras almas y el que quiere conducirte. Pero para que tú te dejes conducir, debes de tener humildad y mansedumbre. Y para que tú des testimonio de que eres discípulo de este maravilloso ser llamado Jesucristo de Nazaret, tienes que caminar en humildad y mansedumbre. Todo lo que haya de humildad en tu corazón es lo que hay de Jesucristo en tu corazón. Todo lo que haya de soberbia, vanidad, vanagloria, orgullo, altivez, es lo que hay de Satanás en tu corazón. El Señor Jesucristo dijo, viene el príncipe de este mundo, el cual nada tiene en mí. Yo te animo, entonces, mi querido hermano y hermana, a que no le sigas, ni yo le siga el juego a Satanás. Seamos obedientes a nuestro Señor y como Él dice en su palabra, aprended de mí,
que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. A la gente que luego aconsejo en la consejería matrimonial, les llego con este pasaje en algún momento de la plática y les digo, a ver, hermanos, si ustedes siguieran el consejo del Señor Jesucristo de ser humildes y mansos ante la problemática que me están presentando, ¿cuántos de los problemas que me están diciendo serían solucionados? ¿Y saben qué me dicen? Pues todos. Bueno, ahí está la respuesta en base a la experiencia. Si tú eliges la humildad y la mansedumbre, hallarás descanso para tu alma. Si tú eliges otro tipo de comportamiento, pues habrá guerra, sufrimiento, dolor, tristeza, pesar, frustración y posiblemente hasta termine en una tragedia. Así que, hermanos, Dios les bendiga.